¿qué tal? Queremos darles la bienvenida a toda nuestra audiencia. CCBM Master Seminary les da la bienvenida y esperamos que se queden con nosotros en este tiempo. Vamos a presentar la Biblia, ficción o verdad en esta sección de ¿y ahora qué? Mi nombre es Sara Argueta y como pueden ver estamos en un formato un poco diferente, esperamos que sea de su agrado y voy a presentarles a los ponentes del día de hoy. A mi lado derecho tenemos dos Marcos. Primero vamos a presentar Marco Serrano, hola. Hola, mucho gusto. Ok, a su lado tenemos a Marco Ávila. Hola, mucho gusto, un placer. Y por último tenemos a Job Rojo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Ok, pues el día de hoy la dinámica es, vamos a hacer algunas preguntas y todos vamos a comentar qué opinan, qué les ha pasado en su vida diaria y este es el formato que queremos darle, ¿les parece? Excelente. Muy bien, ¿cómo se sienten? ¿Listo? Listos, la verdad Sí. contentos de estar con todos ustedes y sobre todo de saber de lo que vamos a hablar, ¿va? Que es algo de lo que amamos hablar. Claro que sí, son vivencias, ¿no? Hay muchas cosas que hemos tenido de experiencias y pues esperamos que les puedan servir a la audiencia, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos a darle a la primera pregunta. Dice, ¿cómo convive la juventud cristiana a tu alrededor? ¿Quién me quiere comentar? Pues yo, básicamente la juventud cristiana, pues en mi entorno, básicamente nos juntamos, por ejemplo, los viernes y hacemos pues, ¿cómo se llaman? ¿Reuniones? Reuniones como células. Ok. Entonces, pues ya ahí es donde llevamos suave, pero pues, o sea, pues sano, ¿sabe cómo? Sí. Y pues, así más o menos. ¿Sí? Pues, ¿En la escuela tienes algún tipo de reunión Pues, o no hay algo así o no hay nada de eso? tengo como 2 o 3 amigos en la escuela y son cristianos también junto conmigo y nos los pasamos bien suave, entonces pues no tengo el porqué de llevar pues juntarme con más gente que me pueda llegar a contaminar o cosas así, pero no me encierro tampoco en eso, ¿sabes cómo? Claro, ok. Excelente. A ver. Sí, Pues yo creo que depende mucho del contexto. O sea, yo en mi caso, la juventud cristiana conmigo, yo soy hijo de pastores, gracias a Dios, y todo el tiempo he crecido en la iglesia, pero he encontrado, he aprendido que solamente con juventud cristiana, he encontrado como esa amistad verdadera, sobre todo hablando en este aspecto, ¿verdad? Obviamente no, como dice Marco Serrano, no estoy cerrado a las amistades que no son cristianas, pero en realidad creo que mi contexto es bastante cristiano. Entonces, pues, todo depende, ¿no? Ok. sí. ¿Qué diferencia? Porque vaya, por ejemplo, yo sí tengo muchos amigos cristianos, bueno, ustedes, pero también tengo mucho amigo que no es cristiano. Sin embargo, pues es muy bonito, sobre todo, comentar con ellos de todo, porque ellos también te dan como su punto de vista. Entonces es muy bueno porque yo creo que, por ejemplo, en el ámbito cristiano la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Claro. Entonces, y es muy bonito estar con toda esa gente que no es cristiana porque es donde realmente sos probado a hacer luz, sobre todo, y demostrar que eres cristiano. Entonces, Claro. yo sí tengo muchos buenos amigos, tanto cristianos como no cristianos, y me he encontrado con personas realmente excelentes, maravillosas. Claro. Por mi parte, pues he visto la diferencia de estar con núcleos únicamente de cristianos y cuando tienes otro tipo de amigos. Creo que no se trata de dividir estos son cristianos, estos no son Sí. cristianos, simplemente son amigos. Amigos. Y cuando da la casualidad de que son cristianos como tú, creo que es algo muy bonito. Por mi parte, lo he vivido de las dos partes, estar en escuelas donde eres la única persona cristiana y es así como que, ay, cristiano, ¿tú qué es eso? O no te creen o cosas por este estilo, y me ha tocado en otros lugares donde somos más cristianos y es bien curioso, ¿no? Por Sí, sí, ejemplo, en la escuela nos ha tocado así de que, pues, profe, es que la mitad somos cristianos. Ah, caray, sí, ya hasta es divertido, ¿no? Decir esas partes. Entonces, tenemos diferentes tipos de convivencia, también, por ejemplo, las reuniones de la iglesia, como nos comentaba Marco Adrián, que vamos y nos reunimos, tenemos temas, no sé cómo son con ustedes. Por ejemplo, en mi caso es ir, nos juntamos, hablamos de algún tipo de tema en específico, tenemos nuestro tiempo de oración, de adoración, no sé cómo son con ustedes. Pues conmigo, pues básicamente es un tiempo de adoración y luego después ya como que pasártela chido, Ok. pues unas actividades y luego pues un tema chiquito y listo.
Ok, no sé si quieres explicar a qué te refieres con un momento como de adoración, porque muchos no han de saber ok, a qué ok. te refieres con eso. Pues el momento de oración es como unas canciones, unas 2 o 3 canciones que sean de la iglesia y listo, pues básicamente son eso. Ok. Sí, ok. Entonces sería ese tiempo que también, por ejemplo, yo antes utilizaba mucho lo que es, no, que la música no es secular. No sé si yo digo la música cristiana y luego la secular, pero ahora me he dado cuenta que muchos dicen secular, cristiana, como que no entienden esa diferencia, ¿no? Claro. ¿Qué es eso? Y yo, pues, sí, no hay diferencia. Y lo, no, pues es que es música, pero yo lo entiendo así porque así es como yo lo he podido dividir en mi mente, ¿no? En cuanto a lo que utilizamos en la iglesia, el tipo de adoración y todo para la administración, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente pregunta, que dice, ¿qué retos hay alrededor de los jóvenes cristianos en cualquier contexto, en lo laboral o en lo escolar? ¿Me pueden comentar? Ok, no sé. Pues creo que como reto, sobre todo, pues volviendo a lo que decía antes, es ser luz, nuestro testimonio. Creo que una de las mejores formas de hablar de Cristo es con nuestras actitudes ante la gente. Y hablando en ámbito de amigos, en ámbito de trabajo, al menos yo creo que a mí mis papás me han enseñado de que uno tiene que tratar de ser el mejor siempre, porque recordemos de que nosotros damos testimonio de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Claro. Entonces, nuestro comportamiento, ya sea en la escuela, ya sea en nuestro trabajo, en todo, o sea, cómo es, porque yo creo que muchos jóvenes deducen si eres cristiano o no por tus actitudes, por cómo eres, por ejemplo, cómo eres con tu maestra, es contestón o no contestón, cómo te comportas con los demás compañeros. Claro. Entonces, esa manera, y no hacer la diferencia de una manera de que todos nos odien, porque recuerda que hay jóvenes, bueno, no sé si voy a hablar mal o no, pero hay jóvenes cristianos, pero no me junto con ellos. Ah, No, sí, claro, sí. O sea, no sé si eso les ha pasado eso de que Sí. se separan de todo. Y no, o sea, somos amigos. O sea, Claro. entonces, pero yo soy cristiano. Sí. Y no porque lo digas, sino porque actúas como cristiano. Entonces, yo creo que en el ámbito de trabajo y de todo lo demás, creo que me importa más la parte del testimonio, en todo, en lo que hacemos, en lo que hablamos, nuestras palabras, porque recordemos de que lo que hablamos por nuestra boca, por ahí mismo, o sea, adoramos, o sea, nosotros adoramos también con nuestra boca, entonces al menos yo creo que no podemos hablar cosas malas y también después decir, te amo Dios, te amo Claro. Jesús. Entonces, pues yo creo que en mi parte trato de cuidar un poco más mi testimonio. Sí. Es difícil para los jóvenes, creo que es algo de las cosas más difíciles que he visto en mis 25 años casi ya. Y pues no imposible, y eso ha sido lo bonito de todo, porque el Señor pues nos ama así, Claro. nos ama así imperfectos. Sí. Pues yo no, pienso que, por ejemplo, uno de los mayores obstáculos de los jóvenes cristianos ahorita, hoy en día, pues básicamente todos se manejan con, bueno, no todos, ¿verdad? Pero pues hay excepciones. Se manejan con muchas malas palabras, YouTube, Facebook, todo ese tipo de compañías y pues exponentes, todo ese tipo de gente, y pues te rodeas todos los días con ese tipo de gente, vives en el mundo, o sea, ¿estás de acuerdo que vives en el mundo y pues estás en torno a eso? No vas a separarte de todo eso porque eres cristiano, o sea, tienes que aprender como que a tolerar que pues estás viviendo en el mundo y no cae que no, que tú que no eres cristiano porque por el otro y pues un poco de pues juicio, ¿sabes cómo? Claro. Sí, yo creo que más bien en cuestión de retos a nosotros los jóvenes cristianos, sobre todo está como, Balance. no sé, como paradigma, Ok. prejuicio, en que debemos de tener, de que somos santos, ¿sí me explico? Que debemos tener una santidad definida, lo cual, o sea, es nuestro propósito, ¿verdad? Queremos alcanzar eso, pero no podemos, ¿verdad? Porque no está en nuestras manos, porque somos humanos. Y creo que ese es el principal reto, que la gente piensa que tenemos un nivel de santidad y que si no, pues, Cumplimos. si no lo cumplimos, dentro de los parámetros que ellos tienen, pues no somos cristianos, y eso no. Principalmente yo considero que el concepto correcto de un cristiano es más bien, no está en tus manos
o en tus fuerzas ser sí está en tus manos ser un buen cristiano, pero sobre todo Dios se encarga de glorificarse en tu vida. Entonces, pero también tú tienes que cuidar cuestiones de actitudes, porque es muy fácil irse con la corriente, ¿verdad? Claro. Sobre todo con esta cuestión de las redes sociales y así. Es muy fácil partir para otro lado, pero pues nuestra confianza y nuestra fe está en Dios, y creemos de que Él nos va a ayudar en estos retos que tenemos. Sí, algo que se me vino a la memoria ahorita con lo que dijiste es de que, por ejemplo, la Biblia dice, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, y ahí es donde entramos nosotros, Claro. que a pesar de nuestros errores, pues el Señor nos sigue amando, y lo que decías, el pecado, o sea, nos alcanza, y nosotros solo está el esforzarnos por quererle ser fiel a Dios, por querer ser buenas personas y todo, pero obviamente sabemos que tenemos nuestra carne y tenemos nuestra humanidad, que es la que nos hace caer. Pero sí me acordé solo de esa cita que dice, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Entonces, ahí Sí. es donde entramos todos nosotros. Y algo que me gusta es recalcar que no somos perfectos. O sea, no estamos en Claro. este lugar porque, híjole, somos perfectos, nunca hemos hecho nada malo. Hemos entendido el verdadero amor de Dios, ¿no? Creo que lo entendemos más cuando decimos, Dios, ¿cómo es que a pesar de mí, tú me sigues amando y sigues obrando a través de mí? Claro. Y ahí es donde entiendes el profundo amor que Él tiene hacia nosotros, ¿no? Y que nos perdona, que nos transforma y que podemos seguir sirviendo Claro. a las demás personas. Y, por ejemplo, que hablaba ahorita de las malas palabras, por ejemplo, yo he notado que cuando tú te das a respetar, tú no tienes que decir, hola, yo soy cristiano, no digo groserías. Exacto. Nadie me diga groserías a mi alrededor. Nunca le he tenido que decir. Simplemente se dan cuenta en el trato. Cómo tú hablas, ellos te van a hablar así. Y han ocurrido ocasiones en las que, por ejemplo, con Job me ha tocado que alguien llega con nosotros y empieza a hablar de cierta manera y nosotros, oye, yo no te hablo así. Si yo no te hablo así, no me hables de la misma manera, ¿no? Claro. Eso uno se da a respetar y no lo hace uno en mala manera de, oye, yo soy perfecto, no arruines mi perfección. No, es simplemente, pues yo no te hablo así y tú no me tienes que hablar de la misma manera. Y esos cambios han sido que uno pueda ir pues tranquilo en la vida, poder estar cómodo también con las personas a su alrededor y te respetan y no se alejan de ti. Claro que tú nos comentabas, ¿no? Hay personas que simplemente pues saben que eres cristiano y se alejan de ti, pero ahí también uno no tiene por qué afanarse, es que tú me tienes que hablar, es que ¿por qué no me estás hablando? Simplemente es, Claro. inclusive Dios puede obrar, ¿no? Por tu vida, porque por ejemplo se están alejando de ti porque alguna persona que era cristiana los dañó, Claro. los lastimó, Claro. tienen un pasado. Entonces en ti está demostrarle sin decirle, ven, mira, yo soy diferente, mira, Claro. no. Claro. Es con tu ejemplo, es que esas personas se den cuenta pues que hay algo diferente en ti y que les puede servir a ellos, ¿no? Claro, algo que he visto mucho, bueno, nosotros estamos en la misma escuela, Sí. y ambos hemos tenido experiencias diferentes con diferentes compañeros, y algo que yo creo que resuelve todo eso que tú dices es que pues como demostrar nuestra amistad ante ellos, demostrar nuestra amistad, y lo que decían era de que, o sea, no alejarnos, lo que decía Job, no alejarnos, no. O sea, soy un buen amigo, puedes ser tu buen amigo. Claro. Obviamente, cuando él sea tu amigo, va a conocer quién eres y puede decir todo lo que quiera con otras personas, pero cuando está contigo es no, ¿cómo estás? Sí. Y todo cambia, en él cambia, y hasta la gente que es amiga de él, o sea, ¿por qué cambias cuando está con él y todo? Y es porque también ellos se sienten diferentes. Entonces, yo creo que podemos ganarnos el respeto, obviamente, no, como tú decías, no diciendo, hey, yo soy cristiano, no. O sea, simplemente Sale. cómo te escuchan hablar, Sí. cómo te expresas, cómo sos con los demás, como te decía, y cuando demuestras, por ejemplo, y que él se sienta siempre, yo creo que eso sería lo mejor, vaya, por ejemplo, que él sienta siempre que a pesar de lo que eres, que por ejemplo eres cristiano y todo, aún así estás dispuesto a ser amigo de él. Y eso es muy bonito, porque y ahí es donde entran las amistades que uno dice, amistades que en lo que nosotros estamos en la iglesia, otros están en otros lados y Claro, todo. sí. Pero son amigos y que te llaman y necesito que me ayudes con esto, tengo este problema y todo. Y es muy bonito ayudar, y yo creo que la amistad pues no tiene esa barrera, ¿va? No tiene esa barrera cristiano o no cristiano. Entonces la amistad creo que es muy aparte, y cuando ellos te conocen también aprenden a saber quién eres y sobre todo a respetarte. Sí,
y lo hemos aprendido a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo sé que antes no sabía ser buena amiga. Uno siempre ve en la televisión, los mejores amigos, aquí y allá, y uno dice, yo quisiera tener un verdadero amigo, Dios, mándame un verdadero amigo, pero ¿tú eres un buen amigo? Claro. A veces no lo somos, ¿no? A veces yo quisiera un buen amigo para que me halague, pero pues yo no puedo, yo estoy ocupada. Sí. Claro que no funciona así, ¿no? Las verdaderas, a través del tiempo uno aprende, ¿no? Las verdaderas amistades, el estar allí para ellos, en verdad, si está enfermo le vas a hablar, o no, nada más cuando esté aquí con nosotros, claro. ¿No? Es aprender a tener buenos amigos y es todo un proceso y uno lo puede lograr, pero primero, para tener un buen amigo, tú tienes que ser un buen amigo. Claro. Y ojo, o sea, también está sabemos que no es por nuestras fuerzas, pero también ahorita comentaba Casara que Dios con su amor y que Él nos hace ver, o sea, así siendo imperfectos, Él nos ama. Pero también Él, aparte de ser un Dios amoroso, es un Dios caballeroso y te permite decidir si tú quieres seguirlo a Él o no. Entonces también tiene que ver mucho tu decisión. Tienes que ser decisivo en eso. Si tú en este momento que me estás escuchando eres cristiano y sientes que no eres un buen cristiano, en realidad todo depende de ti. Tienes que dar todo el paso. Dios no te va a obligar a avanzar. Tú tienes que ir avanzando poco a poco. Se me hacía importante mencionar esto, ya que Dios es un Dios amoroso, sabemos que Él es fiel con nosotros, aun aunque nosotros seamos demasiado infieles, pero en cierta manera es tu trabajo dar el paso para seguir adelante y ser ejemplo para los demás, para tus amistades. Y con eso, por ejemplo, lo que decía Sara, de nosotros somos buenos amigos, y lo que decía, Dios es fiel. Jesucristo es fiel a pesar de cómo somos nosotros, nos demuestra la verdadera amistad, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ¿cómo ser un buen amigo? Conozcamos a Jesucristo, Él fue un buen amigo. Claro. Sí. No sé si querés decir algo, Adrián. Pues no, sí. La siguiente pregunta, ¿no? Claro. Por favor, siguiente pregunta. Sí, dice aquí, ¿cuál es el papel de la iglesia en la interacción con los jóvenes? ¿Cómo ha sido la labor de la iglesia para... No tanto puede ser para atraer a jóvenes o para trabajar con los jóvenes que ya están ahí? No sé. Tú pediste la siguiente pregunta. Tú responde. Pues creo que es más bien atraer a los más jóvenes y pues a los pies de Cristo, ¿no? Pues lo más posible, ¿no? Que sea pues abarcar lo que se pueda y pues lo que no se pueda, pues ni modo, ¿saben cómo? Y seguir avanzando, ¿no? Claro. Y seguir avanzando y progresando y innovando. Claro. Porque pues, o sea, uno como cristiano tiene que estar día con día innovando y improvisando cosas. Creando estrategias. Exacto, y pues seguir adelante y no quedarnos atrás, o sea, con las ideas pasadas, porque pues un joven no se va a quedar con que, vamos a cantar en una iglesia viejita, pues, o sea, claro que no. Vamos a pedir de batería, guitarras, o sea, cosas de... Se tiene que modernizar. Ándale. Okay. Y pues un estilo más juvenil. Ahora, que ahorita que tocaron que dijeron esa palabra de modernizar, se vuelve como no sé si sea correcto de llamarlo así, como un cliché o Sí, pues el hecho de modernizar no significa que vamos a cambiar el evangelio. Exacto. Sí, el evangelio es el mismo. Exacto. ¿Sí? Claro. Entonces, modernizar simplemente es adaptar la palabra del Señor, pero que sea el mismo mensaje, el mismo evangelio, que es exactamente que Jesús murió por nosotros en la cruz, ¿sí? y que resucitó. Entonces, ese mismo mensaje, tratar de trasladarlo o contextualizarlo a la zona donde estemos, porque ahora, ¿cuál es el papel de la iglesia con los jóvenes? Uh-huh. En cierta manera, los jóvenes creo que, y obviamente pues yo soy joven y incluyo, o sea, he tenido quiero aclarar que también yo he tenido, vamos a decirlo así, falta de apoyo
de alguien que me diga qué hacer, ¿sí me explico? La iglesia tiene que ser ese escalón. Una guía, ajá, para poder lograr llegar, digámoslo, un poquito más fácil, ¿sí? Yo creo que la labor de la iglesia es darle facilidad a los jóvenes para encontrar el camino correcto, que es Cristo Jesús. Viene siendo un propósito. Ajá, Claro. yo creo que eso es como la labor principal, pero no sé. Pues repetí la pregunta. No, para ver si... Sí, dice Sí, que... van a correr. ¿Cuál es el papel de la iglesia en la intervención con los jóvenes? Pues yo creo que el papel de la iglesia va a depender mucho de si la iglesia, o sea, sabe qué es los jóvenes. ¿Por qué? Porque Proverbios 20:29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Entonces yo creo que toda iglesia necesita de esa juventud. Claro. ¿Por qué? Porque necesitamos de ese apoyo de evangelización, de ese apoyo lo mismo, la gloria de los jóvenes es su fuerza, de esa fuerza en la iglesia. Recordemos que bueno, los mayores tienen esa sabiduría que nosotros no tenemos, ¿va? Claro. Y obviamente los necesitamos ser ese complemento para que en lo que nosotros damos un mal paso, alguien mayor, alguien maduro te diga, no, yo ya pasé por eso, mira, Claro. hazlo así. Un Sí, sí. soporte, sí, Entonces, porque- ahora, yo creo que, no sé si les ha pasado, han ido a lugares donde solo hay gente madura. Sí. Oh, ¿Ok? sí. Sí. Oh, y te sentís Sí. Mal. así como que... O sea, ya la verdad, o sea, es que es difícil. Es sí, difícil, no, y la- las pláticas son diferentes. Entonces, yo creo que nos necesitamos ambos. Claro. Ambos. ¿Por qué? Porque van a haber muchas cosas que los maduros no van a poder hacer. Pero necesitan esa fuerza que nosotros sí tenemos. Entonces, el papel, ¿cómo sería? En atraer a esos jóvenes, pero no de una manera juzgándolos, ¿va? Sino entendiéndolos. Y no entendiéndolos, no quiero referirme a entenderlos con permitir todo, obviamente no. Pero yo creo que sí hay maneras de hablarle a un joven. Un joven no quiere que lo condenes, un joven quiere que lo ayudes. Claro. O sea, Jesús no nos condenó, Jesús nos perdonó. Y perdonó a todos aquellos, hasta los que lo escupieron, a los que le pegaron, a todos. Él no dijo, no, vos no, porque vos me hiciste esto, no. Dios, Claro. anótalo en la Todos. lista negra. Sí, sí. Todos. Todos fueron perdonados. Porque no sabemos lo que hacemos. Claro. Entonces, simplemente, y creo que eso es muy importante. Creo que cuando entendamos esa parte, o cuando la iglesia entiende esa parte con el joven es mucho más fácil de llegar a la iglesia, porque yo siento que hay muchos jóvenes, digo porque lo he vivido, hay muchos jóvenes que me lo han comentado, dicen, pero es que ¿por qué me juzgan? O sea, no puede, o sea, ¿por qué me juzgan si ni siquiera, o sea, no sabía ni lo que estaba haciendo? Sí, claro. O sea, en vez de decir, ok, a mí me perdonó. Tal vez yo hice cosas peores, pero en ese momento me quiero ver el santo. Y es lo que decimos de la cuestión esta de santidad, que aún también nos la queremos creer nosotros. Sí, ¿Sí me sí, explico? sí, sí. Nos la empezamos a creer y pues sí, nos queremos ser como... Pues sí, como que nada nos detiene, pero no recordamos que es Dios en nuestras vidas y Claro. que bueno, es infinita su misericordia con nosotros, y principalmente lo que estamos hablando ahorita, que es su perdón y esa cuestión de no condenar. Es difícil porque también estamos en la carne, entonces Exacto. es difícil no criticar a los demás, pero Pero no es imposible. no es imposible. Sí, Debemos sí, de ir claro. aprendiendo. Y sobre todo, vaya, por ejemplo, eso de no condenarlos, recordarles a ellos de que si lo confiesa, es perdonado. Pecado confesado, pecado perdonado. Y que no pase lo que aún a nosotros mismos nos pasa, que, pero hice aquella vez. No, dice que él olvida los pecados, o sea, él se olvida de ellos. Claro. Entonces, ¿por qué nosotros recordarlos? ¿Va? Entonces, esa parte yo creo que es muy importante, saber de que los jóvenes, ¿qué le dan a la iglesia? La fuerza. Claro. No la vas a tener con gente madura. Y no, de verdad, no quiero ofender a los mayores que nos estén viendo, de verdad que no. Pero no vas a pedirle el mismo ritmo de servicio a alguien de 80 años, Claro que a no. alguien de Sí, 20 no. años. Obviamente tú sabes que no. Claro. Entonces ahí es donde entran los jóvenes. Yo creo que ese complemento es muy, muy, muy importante. Y es un buen momento para hablarle a los jóvenes. Creo que cuando una persona ya es adulta, ya tiene sus convicciones, ya tiene lo que cree, tiene sus bases. Pero un joven, ¿cuántos jóvenes no hemos visto que no saben
no saben las dudas Claro. existenciales, ¿no? De, Claro. y si hay un Dios, y entonces si hay un infierno, y si hay el cielo, y tienen dudas, necesitan respuesta. Entonces la iglesia tiene que ir y darle la respuesta, ¿no? Que es muy importante eso, que no crean que no hay que esperar a que se tranquilicen, que ya sean más tranquilos, entonces ya les podemos traer a la iglesia. No, desde el momento en que hay una duda, que hay una inquietud, podemos atraer. Ahora, ¿no? yo creo lo que mencionaba Sara, las cuestiones estas de las de como conflictos existenciales y así, de que si existe un Dios o no. Mira, la verdad, si ahorita, y esto yo lo digo más hacia los jóvenes que son cristianos, es válido tener esas dudas, porque somos humanos. Y es normal pensar en eso, pero principalmente ahí es donde entra la iglesia. Sí, ahí tú tienes que ir a pedir ayuda a la iglesia, consejo precisamente. Pero si la iglesia no está preparada para hacer eso, o no lo hace de manera correcta, si llega así, ¿sabes qué? Es que no sé si existe un Dios. Yo creo que si dices eso en una iglesia que no está preparada para ese tipo de dudas, de preguntas. Pastor, Sí. pastor. Ya. Sí, vamos a correrlo de la iglesia, porque en realidad, pero es que es normal. Sáquenlo. Sí, digo, y es normal que existan estas dudas, pero precisamente ahí es donde entra la iglesia para solucionar esas preguntas. Entonces, quería aclarar eso. Ahora, vaya, me voy a desviar de todo, pero le voy a hacer ahora yo una pregunta que... Pastor. Va con Job, va. Ok. que llamó el pastor. O sea, si te lo pregunta otro joven ahorita, en este momento, ¿qué le dirías vos? Ok, que me pregunte qué. Eso, que mira, o que te diga, no sé si existe un Dios, ¿qué le responderías en este momento? Ok, yo creo que básicamente, si yo ya le mostré con mi testimonio, por algo vino conmigo. ¿Sí me explico? O sea, no es. Entonces ahora, yo en mi caso, yo primero analizaría la situación y principalmente yo iría con mi pastor. Y tratar de. Sí, porque. Si no tenés tiempo de ir con tu pastor. Si no tengo tiempo de ir con mi pastor, yo le hablaría de mi testimonio, Claro. de cómo Dios. A eso Eso quería. era. A eso quería. Sí, o sea, de cómo Dios ha transformado mi vida, porque en realidad yo no por el hecho de ser cristiano, y otra vez recalcando, no somos perfectos, hemos pasado por procesos y por etapas en las cuales hemos estado del nabo. ¿Sí me claro, explico? te lo- O sea, fatal, y Dios en su misericordia y en su amor nos logra... Pues abrazar. sí, nos abraza, pero lo hace cuando tú lo buscas. Exacto. Claro. Entonces, precisamente eso. Me Yo- salvé, no, me salvé de porque la... Sí, voy yo, dije ¿no? la respuesta correcta. Ahorita va a venir acá un Sara. bastoncito a sacarlo, ¿no? No, sí, Sara, pero- ahora Sara, que me contestes. Sara. Eso es importante, es que tú no puedes hablar de algo que no conoces. Claro. Entonces Sí. es importante por eso la preparación. Yo eso pensaba, es tu testimonio. Tú no vas a traer a alguien, tu testimonio es lo que más te apasiona, es cómo conociste a Dios, Claro. cómo, inclusive, por ejemplo, nosotros hemos estado en cuna cristiana, como le dicen, hemos estado, desde que nacimos, nosotros ya Ahorita. estábamos ahí, ¿no? Sí. Entonces, y dicen, no, pues ellos ya nacieron ahí, ya se van a quedar, pero es diferente cuando tienes tu encuentro con Dios y Exacto, claro. en ese momento en el que te diste cuenta, no hay manera de que yo diga que no hay un Dios, porque Él ha obrado en mi vida, entonces tú hablas Ok, es que por ejemplo- ¿sabes qué? Perdón. Ajá, perdón. habla. ¿Sabes qué es lo importante que quiero Llega. recalcar? Ajá. Es de que vaya, por ejemplo, hijo de pastor, hija de pastora, hijo de pastor, cristiano, no sé si desde pequeño, Sí. pero, o sea, el hecho de ser hijo de pastores no quiere decir que no tenemos todo esto, o sea, que no tenemos los mismos problemas, que Claro. no tenemos eso, porque nuestros padres responden hasta cierta edad. Sí. Ellos ya nos enseñaron, pero tu encuentro personal con Dios Ahora, tiene que pasar, o sea. Yo porque- crecí, y esto lo digo porque les va a servir, yo creo. Yo soy de cuna cristiana, y mi primer encuentro verdaderamente con Dios, y que ha marcado mi vida, y que hasta ahorita, gracias a Dios, ahí voy. Ay, voy. fue precisamente... Ténganme paciencia. Sí, y confianza. Fue hace un año.
tenía, bueno, yo ahorita, Pastor. gracias a Dios, tengo 20 años. Sí, el pastor me va a condenar, pero fue 19 años, pasé por una etapa difícil y tuve un encuentro con Dios increíble, hermoso y no lo voy a olvidar. Pero 19 años tuvieron que pasar para tener mi primer encuentro. Entonces, pueden pasar aún 30 años, pero lo que queremos recalcar es que no significa que por el hecho de crecer en una familia cristiana o en iglesia cristiana, No es un currículum. y sobre todo, esa parte, hijo de pastor. no. Esa parte de hijo de pastor que todos piensan de que porque eres hijo de pastor no vas a dar un mal Pero paso. yo creo que eso tenemos que verlo en otro programa porque es un tema pues sí, muy- a esa parte hablo de que, o sea, todos tenemos que tener nuestro Claro. encuentro con Dios. Vaya. Sí. Y les hacía la pregunta porque, vaya, si a mí me lo preguntaran, yo creo que, yo creo que igual contaría el testimonio lo que Claro. tú decías de Lo que, que has vivido. o sea, de lo que yo he vivido. Claro. Y sobre todo creo que le haría pensar, piensa en tu vida, en todo lo que te ha pasado. Muchas de esas veces que llamamos suerte, Ajá. casualidad, no fueron. Sí, no. Sí, no, creo que no. Entonces no fueron. Entonces no Yo- sé, Adrián, pues yo- tienes que responder. Pues yo hablando pues de mí, mi historia, pues por ejemplo mis papás tuvieron una serie de problemas bastante fuertes y y ahora pues nos damos cuenta que pues sí, Dios obró mucho en nuestra familia. Sí. Y yo creo que ese es el ejemplo más grande de mi familia, que digamos, y de mí, porque eso también obró en mí, gracias a mi papá, a mi mamá, que pues, o sea, literalmente te obligan y te meten casi, y pues gracias a eso, pues se quitaron varios problemas y se fueron los problemas. Claro. Y yo tomo eso como palabra de Dios y digo, o sea, no manches, o sea, estaba tan fuerte el Me gustan problema. las palabras juveniles Sí, que siempre sí. estamos, va. Estaba tan fuerte eso que digo, o sea, desde antes dije, esto no se va a solucionar, mis papás aquí tronaron. Y pues mi papá empezó a meterse a la iglesia, a orar, y vi pues un fuerte cambio. Y yo eso lo aprecio y lo veo como Dios en mi familia. Sí, Ok. son las diferentes maneras en las que Dios ha estado obrando en nosotros. Entonces, es la manera, el ejemplo de la iglesia es lo que nos va a ayudar. Algo que a mí me da mucho miedo es que muchas veces dice los pastores, los líderes, quienes sean, los jóvenes vamos a dejarlos, que ellos trabajen como quieran, pongámosle un líder joven. Claro. ¿Qué les parece eso? ¿Es correcto? Para mí no. Yo creo que a lo que iba, o sea, necesitamos la sabiduría. Claro. Exacto. Sí. Necesitamos una Es muy sabiduría. importante. Yo creo que, vaya, si me lo preguntas, yo lo haría que los maduros a cargo, pero las actividades las realiza un joven. ¿Entendés? Sí, claro. Ah, sí, claro. Que yo estoy supervisando los maduros. Cualquier error, no. Eso sí, porque el líder que está abajo de ellos, digamos, Uno puede tener ideas, pero... ideas, pero ahí es donde entra el maduro. No, creo que no. Claro. Es que sobre todo yo creo que un joven se me hace que se va a ir más a más raíces y más lados, ¿no? Y un señor pues se va a ir a lo que es, ¿sabes Claro. cómo? Que cuando hablan los adultos, para nosotros es como, ay, qué pesimista, o sea, está bien chida la idea y no. Pero nos Quería hemos mi fiesta fijado, de disfraces, ¿no? nos hemos dado cuenta que, bueno, y lastimosamente se ha visto a la luz cuando la decisión cuando la idea es de un joven y no fue autorizada o no fue supervisada por un adulto Queda hueca. cristiano, queda hueca y tiene muchos, pues sí, caminos Ok. como para desviarse. Exacto. ¿Sí? Y el propósito de que la iglesia avance, de que los jóvenes avancen, es que siempre se defina un mismo camino, que es Cristo Jesús. Sí, para Claro. que llegue al mismo propósito Claro, y llegue sí, al y mismo todo camino. bien centrado. Ajá. Exacto. No sé si que avanzamos con la pregunta porque Sí, este sí, yo tema de creo que verdad sí. es extenso. Ok, dice aquí, ¿cómo la iglesia puede ayudar a los jóvenes? Creo que ya la Sí, hemos ya lo respondido, dijimos. entonces vámonos a, ¿de qué forma puedes hablar a los otros de Cristo? ¿De qué forma puedes hacerlo sin decir, hola, yo soy cristiano, tú eres un pecador, Te invito. te invito? No, Sí, ¿verdad? Sí, ¿De yo qué creo que manera? mencionaron antes algo que decía, no sé si fuiste vos, que decía del infierno y esto y lo otro. Y yo creo que no tenemos que seguir a Jesucristo porque hay un infierno. No es por Exacto. miedo, Tenemos que seguirlo porque lo amamos. claro. Claro. Por lo que Él hace con nosotros, porque
si lo hacemos por el infierno, lo que tú decías, va a ser por miedo y siempre vamos a andar, no hacemos esto por miedo, no hacemos lo otro por miedo, no hacemos esto por miedo. Y yo creo que sí necesitamos seguir a Jesucristo por lo que Él ha sido con nosotros y porque lo conocimos como ese amor, ese perfecto amor. Y ¿cómo lo hablaría a otro joven? Enseñándole eso, a lo que yo he vivido. Y no como, yo soy cristiano, que eso no, que sálvate. Que no. Hola, soy cristiano. Lo que hablábamos antes, va, la amistad. Claro. La amistad, o sea, es que eso es tan importante porque ¿por qué no podemos convivir con ellos? En la iglesia nos llevamos con todos y afuera no. Y yo escuchaba, no recuerdo ahorita, escuchaba a un pastor que decía... No, vas interrumpiendo para que no se me vaya la idea. Jesús convivió con los peores. Exacto. No, y a eso quería llegar porque vaya, algo que a mí me gustaba mucho que decía este pastor, dice, en la iglesia hay demasiada luz. En la iglesia hay demasiada luz. Ahí es fácil ser luz. Exacto. Papito. Nadie brilla más que yo. Pues sí, no hay ningún reto, ¿verdad? Ahí, o sea, sabes que todos van a hablar tu lenguaje, van a hablar de las mismas Exacto. canciones, van a hablar con las mismas palabras, más si son todos de la misma iglesia, van a hablar de lo mismo, lo que les gusta, lo que pasó y esto y lo otro. Pero afuera, o sea, ¿cómo vamos a hacer afuera? Vaya, algo importante lo que decías que yo quería recalcar. Claro. Cuando Saqueo. O sea, ¿quién era Saqueo? ¿Va? Y sobre todo lo importante aquí, que a mí me impacta mucho, es que Saqueo no lo invitó. Él dijo, yo voy a ir a tu casa. Entonces, y eso a mí me impactaba mucho porque yo hablaba con un joven y le digo, ¿qué pasaría si la peor persona de tu lugar, de tu ciudad, te invita a comer? ¿Te da miedo, no? Como de que... Sí, es como... Pero es que la comida no se rechaza. ¿Qué pasó, chavo? ¿Qué pasó? No, pero obviamente, vaya, de nuestro punto de vista, así, lo más natural, ¿qué dirías? ¿No? No, pues que no. Ahora, ¿y Jesús qué hizo? Exacto. Sí. Y lo que decía es que eso es lo que a mí me importa, porque digo yo, o sea, ¿cómo queremos llamar a los jóvenes? Miremos a Jesús. Exacto. O sea, Jesús no lo invitaron, o sea, ni se puso en duda, no dijo, no, voy a ir. Claro. Y lo que mencionas es precisamente la amistad, sea el escalón para alcanzar a los que están a nuestro alrededor. Claro. Porque automáticamente, si ellos ven que tú tienes una buena amistad con tal persona, van a querer acercarse contigo. Cuando eres cuando eres buen amigo, eres un imán de personas. Y ahí es como puedes... Ahora, esa es la manera más práctica, ¿verdad? O sea, bueno, la que está como en nuestras manos, ¿sí? Claro. Sí, de cierta la manera. primerita que puedes escoger, Sí, ahí está. sí, si hablamos en cuestión, porque lo que es principal para poder alcanzar a alguien más es nuestro testimonio. Entonces, Sí. Bueno, considero que lo que hablas de la amistad es precisamente el gancho para que las demás personas se acerquen. Sí, no sé si vas a Sí, comentar. por ejemplo, yo pensaba en cuanto a las redes sociales. Muchas veces separamos, sí, yo soy cristiana, vamos a la iglesia, sí, pero yo siempre les preguntaba a algunos jóvenes, si una persona va a tu Facebook sin necesidad de ir a tu información, ¿vas a ver que hay algo diferente en ti? Claro. O va a haber puros memes, o va a haber puras noticias, o va a haber puras burlas hacia otras personas. Que no está malo porque Claro, los memes bonitos. claro, es que esa es la parte en la que somos jóvenes, ¿sí? No es como que, los memes no, pésimo, no nos gustan. Claro que no, los usamos, es nuestro lenguaje, ¿verdad? Precisamente. Pero es una herramienta que podemos utilizar para hablarles a los otros, ¿no? No sé, y no les digo que nuestra foto sea acá un águila, ¿no? Y con el texto y luego la portada. Claro. Y no, claro que no, pero es cómo te estás comportando allí, incluso Exacto. a qué cosas te estás burlando de una persona, te estás burlando de qué cosas, son esas pequeñas cosas que a veces no notamos lo que van a decir las personas. Es cristiano, no es cristiano. Y es de que en verdad. cierta manera yo creo que el problema de las redes sociales es que a veces creamos varias facetas de nuestra persona. En personas somos muy buena onda o en personas somos muy mala onda y en Facebook en otras redes sociales somos muy mala onda, ¿me explico? Entonces, siempre ser verdaderos, ¿sí? Claro. Misma identidad.
y que pues obviamente nuestra identidad está en Cristo Jesús, pero me refiero a que no hay, en cierta manera yo creo que, yo opino que las redes sociales nos han dado esa oportunidad de crear diferentes facetas, que es muy peligroso. Sobre todo, ¿sabes qué oportunidad creo que nos ha dado las redes sociales? La oportunidad de evangelizar. Claro. Llegas a gente donde no Sí, puedes mucho, llegar en un muy, día. muy rápido. O sea, Efectivo. llegas a un montón de Claro. gente que no puede llegar en un día, en una semana. Gente de varios lugares, gente de otras ciudades. Y Otros países. otros países. O sea, ¿por qué no Otros utilizarlo planetas. para lo bueno y no dejando de ser jóvenes? ¿Va? Claro. Porque yo creo que lo mejor que puede llamar a un joven es lo que venimos hablando durante este tiempo, es de que vean que sos como ellos. La diferencia es que tú te estás esforzando por serle fiel al Señor, que te estás esforzando por cambiar, que te estás esforzando, y que el mismo problema que él tuvo, ya lo tuviste y hasta Claro. lo tuviste un montón de veces. Ahora, ojo, sí está en nosotros primero, o sea, nuestro testimonio, pero quisiera compartir algo. Bueno, no voy a mencionar nombres ni nada, pero sucedía en la iglesia en la que estaba anteriormente, donde pastoreaba mi papá. Había una joven que la verdad es que su vida estaba muy... Yo tenía como, ¿cuántos? ¿Como 10 años? No, menos como 8. Menos como Menos 5. como 20. No, con menos 12. Como 20. No, sí, estaba muy chico, entonces yo solo veía que ella estaba un poquito desviada, ¿sí me explico? Claro. Porque en realidad ella llegó a la iglesia por medio de su mamá, aceptaron a Cristo, pero ella estaba así porque estaba en la etapa de la adolescencia. Ahora, el hecho no solamente es cuidar tu testimonio, claro, sí hay que cuidarlo, pero también la cuestión de invitar, sí vale mucho. ¿Por qué? Porque esta chica, aunque aún ella estaba mal, ella invitaba a sus amigos y llevó como 3 amigos pues sí, de su ¿Contexto? Sí, de su contexto, que no eran cristianos, y ella los invitaba a la iglesia. Nunca supimos si eran sus salientes, etc., pero solo supimos que ella llevaba a gente. Cuando hermanos de la iglesia no llevaban a uno solo en un año. Y había esa gente que tenía años. Años y no llevaban a nadie. Entonces ella llevó creo que como 3, 4 personas en menos de un año, creo, Claro. o un poquito más. Pero bueno, el punto es que llevó gente. Y esos chavos aceptaron a Cristo en su corazón. ¿Sabes? Y ellos se reafirmaron. ¿Sabes qué? Entonces ¿Qué siento ellos yo se aceptaron nos, a que Dios nos enseña, verdaderamente. que tal vez nos enseña es que, o sea, ve lo que conozco. O sea, que le dice al otro, ven, conoce lo que acabo de conocer, ¿va? Y los que tenemos tiempo, se nos olvida de expresar a los demás lo que estamos viviendo, ¿va? Claro. Y, o sea, el ejemplo que decís, tenía poco tiempo y fue, no, ven, lo que estoy sintiendo es diferente, lo que he visto es diferente, Es que lo pasan que me todas las sacia, lo cosas. que me... Entonces, tenemos muchas veces mucho tiempo en la iglesia y no podemos hacer eso, decirle, No valoramos. ven, o sea, Claro. ven, o sea, es que estás, y no decirlo en mala onda, sino decirle, o sea, que si estás haciendo eso, es que eso no te va a saciar, ven, yo lo encontré. Sí, claro. Entonces, y lo que decías, andaba desviada, pero aún así habló. Y qué gran lección, ¿no? ¿Cómo es? Sí, ¿Cómo claro. ella que está desviada pudo hacer eso? Juzgamos, decimos, es que está mal. Ella, híjole, está mal. Pero tú qué estás Y haciendo, así, no, así, es que está ella mal, está pero mal. está mal, pero sus 4 asientos al lado están llenos por las No, personas. y que deja trabajan. tú, y lo que ahorita dije yo, todo el mundo pensaba que eras un hilotos. Pues está de otro novio. Ay, otro novio. Híjole, ¿no? O sea, pues sí, es normal. Yo ¿Cómo creo que somos los cristianos a Sí, veces? ¿va? no, ya. Pero obviamente estamos precisamente, lo que ya hemos aprendido, hay que corregir. Exacto. Hay que corregir lo que hemos mal aprendido. Sí, Claro. sí, porque... Desaprender para volver a aprender. Sí, porque en Desarmarte realidad... todos, ¿eh? Sí, porque hay que... la iglesia ahorita necesita un cambio. No un cambio, sino más bien borrar... Una redirección, ¿no? Ajá, y irse a donde tenemos que... A lo que debemos hacer. Sí, lo que dice la palabra del Señor, me explico. Sí, porque lo que yo creo que algo importante, Job, es no hacerlo con cosas, no adoptando cosas del mundo. Exacto. No, porque yo creo que es muy importante saber llegarle a un joven, eso es muy importante, pero no saberle llegar con cosas que hacen en el mundo, porque si no, no va a sentir una diferencia, ¿va? Sí. Entonces, y como todo lo que hemos dicho, amistad, el amor de Dios, demostrar lo que hemos vivido, nuestras experiencias y todo, y obviamente vas a tratar de hacerlo de la mejor forma, de la manera más juvenil que puedas,
pero lo que tú decías, o sea, la Biblia, o sea, demuéstrale la Biblia, o sea, y no, porque igual la misma Biblia dice que ellos se hagan a nosotros y no nosotros a ellos, o sea, que ellos adopten nuestras cosas y no nosotros las de ellos, que queremos que con esta música, que con otra, no. O sea, la Biblia, demostrémosle a Jesucristo, Sí. que eso es lo que necesitamos todos. Sí, Claro. porque a mí se me hace muy importante esto. Tú no vas a hablar de algo que no conoces, que es lo que lo habíamos mencionado. Y yo, por ejemplo, pensaba en aquellos jóvenes que han sido cristianos y que se salen de la iglesia, cómo tú los puedes atraer otra vez, ¿no? Es por tu ejemplo, por tu vida, pues de cómo les hablas, cómo se expresan. Pues, ¿cuál es tu contexto, no? También. Claro, Ese- son personas que están lastimadas, ¿verdad? Exacto. Por la iglesia, y tal vez tú puedes decir, mira, la iglesia te lastimó, te pido perdón si es necesario, ¿verdad? Claro. Te pido perdón porque nos equivocamos, somos humanos, cometemos errores, juzgamos, dañamos, todo esto, y es este cambio de mentalidad. Vi una vez algo que decía, tenemos que entender que la iglesia no es un lugar lleno de santos, ¿no? Claro. Es como un hospital. En un Puro hospital enfermo. tú no vas a ver gente sana. No, claro que Pues no. claro que no, ¿verdad? Sí, sí, hay Al lógico. hospital, ¿quién va? Enfermo. La Enfermos. gente que lo necesita. Entonces, Exacto. que sepan que pueden ir porque ahí estamos para ayudarles. Es este cambio de mentalidad de decirles, Dios te ama. Porque una vez me dijo una chica, no hombre, es que yo para qué voy si traigo el demonio adentro. Y yo le dije, ¿y qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? Pues Dios te ama. Yo no te estoy diciendo otra cosa. Dios te Exacto. ama. Dios literal. puede hacer algo en tu vida diferente. Y por cualquier Entonces, cosa. Ahora, quisiera como contextualizarlo lo que mencionaron de que viene siendo un hospital que donde hay puros enfermos. En la iglesia no significa, si tú vas a un hospital no significa que si vas al hospital ya sanaste. claro. Obviamente no. Tienes que Un ir proceso. primero. ¿Y quién es el primero que te canaliza para ir con el doctor? Los enfermeros. Y los enfermeros podemos tomarlo como comparación Claro. a los integrantes, bueno, los miembros de la iglesia. Nosotros podemos ser de ayuda y debemos ser de ayuda para canalizarlos con el doctor de doctores. Exacto. ¿Sí me explico? Sí, Sí. y viéndolo así, qué bonito porque hasta puedes decir, yo tuve esa enfermedad. Caray. ¿Sabes, Yo la con tuve, quién me así, curé? Dejamos con... o sea, lo mismo que tú tuviste. Hay 1, 2 o 3 en la iglesia que lo tuvieron. Y están Están- siendo tratados, va. Están como- siendo Claro. tratados, sí. Están en el proceso en el que tú estás. Claro. Ahora, ¿por qué? Somos humanos y estamos atados a la carne, ¿sí? Sí, no somos perfectos. No, sí, es obvio. y Hay que entender precisamente dice el apóstol Pablo, y espero que no me dejen mentir porque si no... Pastor. sí, pastor otra vez. pastor. Sí, pero básicamente explica que el bien que quiere hacer no lo puede hacer porque como está en la carne, pero por medio del Espíritu lo hace. Ahora, el bien no lo vamos a lograr hacer si no nos enfocamos en el Señor, ¿verdad? Claro. Ahora, entonces, a lo que quiero llegar es que debemos siempre tener en mente que el único camino es Cristo Jesús y no mostrar una cara o una faceta de la iglesia que solamente es diversión y comodidad, ¿sí me explico? Exacto. Claro. Pero obviamente sí al principio sí hay que mostrar el amor y el perdón, pero para afirmar se necesita mostrar también, vamos a decirlo así, la ley de Dios, pero siempre importando mucho que su amor está por sobre todas las cosas. Sí, y hay algo que a mí bueno, no sé si tienes algo que decir. No, pues si quieres gusto. Adelante. Sí, sí. Hay algo que a mí me gusta también y es de que mucha gente, no sé si les ha pasado, han escuchado muchos jóvenes que dicen, no, si es que quiero ir cuando ya esté bien, quiero ir cuando ya no vaya a sí, fallar, sí, cuando sí, todo esté claro. honesto, Todavía ahorita y eso no. y eso es lo bonito y lo impresionante, lo maravilloso de la misericordia, de la bondad, de la gracia, es de que le puedes decir al Señor, sí, pero yo te voy a seguir fallando, y Él te dice, pues, yo ya sé, o sea, yo ya sé que me vas a seguir fallando. O sea, y eso es lo bonito, o sea, que no es de que cuando aceptes ir a la iglesia, cuando aceptes a Jesucristo no vas a volver a fallar, no, vas a seguir fallando.
obviamente no van a hacer las mismas cosas porque se te van a presentar problemas diferentes. Ahora, no abusar de la misericordia y la gracia Claro, del Señor. claro. Porque también el hecho de pecar a propósito y luego después ir a pedir perdón, eso Claro, está claro. súper mal. O sea, Claro. no Obviamente, se pero hace. recordemos que está el Espíritu Santo, ¿va? El Espíritu Santo que Con te el hace sentir eso, ¿va? El remordimiento de que, no, o sea, y vas y es que eso es todo lo bonito porque pues, que Jesús es el que es tu abogado, ¿va? Claro. Dice, no, Señor, si yo también fui humano, pasé por eso, pasé por sentir la carne, ¿va? Okay. Porque cuando Jesús desciende, cuando Jesús estuvo en el desierto, o sea, fue tentado. Si me adoraras te daría esto, y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Entonces, como humano le pasó eso. Entonces, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? ¿Va? Sí, como Entonces, nosotros. por eso Jesús viene y es nuestro abogado y no. Entonces, y eso es lo bonito. No pienses de que cuando vas a la iglesia no vas a volver a fallar. Cuando vas a la iglesia se te van a presentar problemas hasta aún pueden ser mucho más fuertes, pero está un Espíritu Santo que te ayuda, un Espíritu Santo Sí. que te ayuda a permanecer, que te ayuda a tratar de serle fiel al Señor, porque no serle, yo digo, no puedo decir soy fiel porque fallo siempre, a diario. Hay que mantenernos con la vista así como en la meta, ¿no? Como estás en una carrera y siempre en la vista en la meta. Y obviamente que vas a presentar una roca y te vas a caer, pero pues no dice Dios, ay, pobrecito, no, usted levántese y sigue corriendo. Claro. Y no, aparte, no vas a ganar una carrera si te vas por caminos alternos. O sea, el camino ya está hecho, tú nada más tienes que seguirlo. Claro. Y ojo, todo lo que estamos mencionando sobre el amor y el perdón de Dios es precisamente para que tú como cristiano que nos estás escuchando, tú puedas esto mismo tratar de vivirlo. Si no lo has vivido, busca al Señor, busca a Dios y trata de encontrar ese amor, de darle valor a ese amor que aún no has visto o que aún no has querido conocer. Es decisión tuya hacerlo y por medio de eso alcanzar a más personas y sobre todo jóvenes, que es lo que necesitamos en la iglesia, esa fuerza de los jóvenes. Y eso, si tú lo vives, es más fácil alcanzar a los demás y que conozcan a Cristo Jesús y que conozcan que Él es el único Dios y el único Dios verdadero. Y también algo con lo que me gustaría finalizar es hablar de la importancia de no tener un Dios de bolsillo. No sé si han escuchado esto. Dios, ayúdame por favor, estoy pasando este momento mal, no pasan las cosas bien, las cosas buenas, gracias. Ahí, luego te vuelvo a ver. ¿Todo bien? ¿Todo? Vuelven a pasar, Dios, ayúdame por favor. Dios no es un Dios de bolsillo. O cuando alguien dice, es que Diosito. Hijo. Cuando dicen Diosito, yo, a ver. Dios en su misericordia es que te tiene, ¿no? Y te permite, y cuando cometes un error, Él te da la oportunidad de tú arrepentirte. Pero no es estar simplemente, ok, ya me perdonó, sí, me voy a equivocar otra vez y al rato le vuelvo a hablar. Okay. No es eso. Sí, y por ejemplo, nada más así rápido, ahorita que mencionaste de que dicen Diosito, etc. Si tú lo dices por cariño o etc., lo que quieras argumentar por qué dices Diosito, principalmente si lo dices por cariño o otras cosas, a Dios se le debe respeto. Claro. Sí, debemos respetar porque Él es tu creador y si eres cristiano, eres hijo de Dios, entonces Él es tu padre y debes respetarlo. No puedes llegar... bueno, es que debemos de tener el respeto. Entonces yo sobre todo esa palabra de Diosito a mí... Sí, No. a mí se me decía así como que, ay, qué bonito, va, pero Sí, claro. ya después de tiempo... No, no, es- no, es- trata de no utilizarlo, espero nadie se ofenda. Claro, es que merece respeto. Y es esto que ayer platicábamos, ¿no? De, por ejemplo, Dios está contigo todo el día, ¿no? Y yo les decía, Dios de seguro conmigo tiene como un show de comedia, ¿no? Por cada cosa que hago, cada cosa que me equivoco, que hago que lo otro. Claro, yo lo pienso así, ¿no? Como que yo digo, ay Dios, perdóname porque hice esto o anduve en cosas, ¿no? Pero no me refiero a que me estoy divirtiendo de Dios, sino tengo respeto de Él, pero yo sé que Él está conmigo y yo sé que puedo tener la confianza de hablar con Él. Porque Exacto. muchos tienen miedo incluso en la oración. Es que yo, ¿cómo voy a orar? Si unas personas lo hacen algo pequeño y otras personas lo hacen algo que no podemos ni siquiera, no podemos orar. Y Él nos da este permiso de poder orar. ¿Y cómo se lo enseñas, por ejemplo, a un niño? ¿Cómo puedes orar? Es como cuando tienes un teléfono, ¿no? Y tú estás hablando con una persona. Sí. Entonces,
tú tienes esta oportunidad de pedirle a Dios lo que necesitas, de decirle, Dios, tú sabes que he hecho esto, sabes que he hecho lo otro, tú sabes que no he hecho las cosas bien, pero yo te pido que tú me perdones, yo te pido que que me ayudes, yo te pido que tú me dirijas y sobre todo la sinceridad. Sí, Exacto. yo aquí puedo hablar de la mejor manera, pero Dios sabe que está dentro de mí. Claro. ¿Sí? O alguien puede ver una persona vestida de la peor manera y va a decir, híjole, pero Dios conoce su corazón. Entonces es Claro. la sinceridad con la que le hablas. Ok, yo creo que vamos a dejar el tema así en el aire para continuar en el siguiente programa. Claro que sí. De verdad que Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida y de verdad creemos que Dios está hablando a tu vida. Rápidamente, el Instituto CCBM, Master Seminary, abre sus puertas para que estudies aquí en este instituto. Van a estar apareciendo aquí en la pantalla la dirección y también los teléfonos para llamadas y también para WhatsApp. Las dudas que hayas tenido del tema y que las hayas escrito o simplemente las tienes, puedes marcarnos aquí al teléfono que va a aparecer de WhatsApp y pues estamos a la orden. Claro que y sí. pues bueno, te esperamos en el siguiente programa, sí, de la Biblia, ficción o verdad, en la serie ¿Y ahora qué? Y pues con esperamos que te haya gustado este nuevo formato, concepto, y pues bendiciones. Dios les bendiga, bye Dios te bye. bendiga. Bye. Bye.